luz y lucidez de un tiempo de total oscuridad, los locos años 20 que le siguieron a la Primera Guerra Mundial, en donde la gente lo único que quería era olvidar, y cuando los estudios de Hollywood llegaron a tener un auge impresionante porque todo el mundo quería la máquina de sueños, nadie quería que le contaran realidades, porque la realidad estaba tan maluca que lo que había que hacer era ir a cine, como en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, cuando Cecilia, la protagonista, tenía una vida tan miserable que solamente sentarse en la pantalla le daba alguna razón para levantarse cada día. Vamos a ver a Tolkien sobre la generación herida que conoció la Primera Guerra Mundial y cómo los horrores de la Primera Guerra Mundial lo llevan a descubrir el mundo de la fantasía, de las mitologías antiguas, de los celtas y de los sajones y de los normandos, para dar un espacio de libertad mental, y cómo durante la Segunda Guerra Mundial va a escribir El Señor de los Anillos. Él peleó en la primera, y en la segunda escribirá El Señor de los Anillos, y estará haciendo, él siempre negó la alegoría entre el anillo del poder y el nazismo, pero él lo que escribe, y es la manera como él va a interpretar lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver a los escritores, vamos a ver a los músicos, vamos a ver a los pintores. Entre las dos guerras mundiales se atraviesa la Guerra Civil Española, y vamos a ver qué papel juega en el escenario de las guerras mundiales la Guerra Civil Española. En la Primera Guerra Mundial se atravesó la Revolución Bolchevique, porque la guerra mundial hace que la población rusa no aguante más. La población rusa había sido derrotada en 1905 por una guerra entre Rusia y Japón. Y después de eso va a haber una gran revolución en 1905 aplastada terriblemente por las fuerzas del zar. Y después de eso el hambre. Y al hambre, a la derrota y a la represión, le va a seguir una guerra mundial, y esa guerra mundial va a ser más de lo que les va a aguantar el cuero, y con esa va a estallar la revolución. Muchos de estos episodios transcurrirán entre la radio y las historias que estaremos viendo. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow, just to wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow, when the world is free. Vamos a ver las canciones de esperanza, como esta que escuchábamos, donde volverán a volar las golondrinas y los pájaros, y en la noche en que el mundo sea de nuevo libre. Vamos a ver las canciones, a escuchar las canciones de la época, Lili Marlene, las canciones de Edith Piaf en la Francia ocupada, la resistencia francesa. Vamos a ver todos estos episodios que tantas veces han recorrido nuestras imágenes a través del cine, y que de tantos verlos a veces parecen ya casi inexistentes, pero hay que darles el tono y el énfasis que tienen, porque la importancia del mundo en el que vivimos radica en gran medida ahí. El mundo que se construyó después de 1945 es como quedó montado el mundo en el que vivimos actualmente. Los organismos que se crearon en esa época fueron los que aún rigen. Muchas de las decisiones más importantes del rumbo actual de los acontecimientos se tomaron ahí, en Yalta y en Potsdam, en el año de 1945. La era atómica, que nunca hemos debido conocer, y menos de la manera como la conocimos, empezó en 1945. Entonces vamos a atravesar desde la desesperanza, desde el sinsentido, desde la sensación de vacío de la trinchera, hasta noches de esperanza, episodios impresionantes. Vamos a ver durante todos estos episodios, desde la época de los sueños de Sisi Emperatriz, antes de que el mundo conociera las conflagraciones, hasta los sombríos campos en que se vieron metidos tantos muchachos de tantas generaciones,
y toda la época en que los escritores estaban produciendo cosas magníficas, los adelantos que se descubrieron durante todas estas guerras. En la Segunda Guerra Mundial se descubre el radar, y el radar hace la diferencia para los ingleses. Vamos a ver el heroísmo de las resistencias que se hicieron, los espías, las redes, los pilotos que eran rescatados, la población ayudando a costa de terribles sacrificios. Vamos a ver lo que significaba para el mundo europeo esa guerra y lo que pasó después, cómo después empezaron a existir estados benefactores porque no era posible, después del compromiso de las mujeres inglesas. Durante la Primera Guerra Mundial empieza a aparecer el voto femenino. Eso es lo que le da la victoria a las sufragistas, porque su entrega durante la Primera Guerra Mundial fue reconocida con el voto a la mujer. Las historias de las enfermeras que atendían a esta cantidad de soldados en frentes interminables, que eran todas esas batallas. Vamos a ver capítulos de extremo heroísmo, como los que eran los de la resistencia, como los trenes que fueron desviados muchas veces. Vamos a ver hasta dónde el antisemitismo estalló en la conciencia de Europa, con el episodio más aterrador del Holocausto, que no se entiende si no se ven 2000 años de antisemitismo, y que nunca se debe olvidar ni el de ellos, ni el de los gitanos, ni el de los españoles republicanos, ni el de los anarquistas y socialistas, y todos aquellos opositores de cualquier índole al Tercer Reich que por el solo hecho de oponerse murieron en los campos de concentración, ni el suicidio de Stefan Zweig, que en 1942, Stefan Zweig, el gran historiador, el gran biógrafo, el que escribe los momentos estelares en la historia de la humanidad, que se va a suicidar en 1942 por no soportar el suicidio de la razón. Vamos a ver los pactos entre Hitler y Stalin que sacrifican a Polonia. Vamos a ver el resurgimiento de naciones. Polonia había sido repartida durante 150 años entre Austria, Prusia y Rusia. Después de la Primera Guerra Mundial, Polonia reaparecerá como país y existirá la Yugoslavia. Los destinos de Europa se baten y se agitan durante estas guerras mundiales, y aparecen naciones, y aparecen pueblos y proyectos que de otra manera no hubieran podido aparecer, y toda clase, digamos, de acontecimientos se precipitan. Entonces nosotros vamos a hacer todo este recorrido. Primero vamos a ver la primera, porque es que la primera es clave, porque ahí es que empieza el conflicto, digamos, el conflicto es ese, y esos son los protagonistas, y ese es el escenario, y sobre ese escenario y los dramáticos acontecimientos con los cuales termina, es que va a ser prácticamente inevitable el segundo round, que por ser más reciente es el más recordado y es el que más veces se ha visto ante nuestros ojos en imágenes documentales, porque además ahí ya existen cantidades de documentales, cantidades de material gráfico que apoya, y mucha gente que lo vivió, muchísima gente que sobrevive. De la primera ya no sobrevive nadie, pero de la segunda sí, y están muriendo, y con su memoria no se debe ir nunca el recuerdo de estos acontecimientos. Entonces vamos a ver todo eso a lo largo de la serie que hoy comienza. Y vamos a comenzar nuestro relato en la Europa del siglo XIX, porque ahí es donde se va a cocinar lo que va a estallar a comienzos del siglo XX. Entonces, en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, en 1812, cuando Napoleón es derrotado, se van a inventar un orden mundial que se va a conocer como el mundo de la Santa Alianza. La Santa Alianza, liderada por Austria, ideada por Metternich, va a tener dos propósitos definidos. Primero, evitar que una guerra en Europa se esparza, se riegue y coge el carácter de una guerra europea, porque una vez que eso se esparce, no hay quien lo pare. Las guerras napoleónicas habían llegado hasta Rusia y habían comprometido la totalidad del continente. Entonces a Francia la reducen hasta los límites actuales, y si no hubiera sido por Fouché, un tipo que era el más grande transformista, camaleón de la política, la desaparecen, la reparten, pero Fouché logró, mediante su astucia, que Francia quedara como Francia es. Entonces, la idea
de la Santa Alianza era